Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Drive. Estamos viendo las hojas de cálculo de Google y vamos a continuar con el tema de las tablas dinámicas. Ya creo que este va a ser el último vídeo, aunque si me queda alguna cosa podré hacer luego un vídeo muy corto, pero vamos, entiendo que con este vídeo pues vamos a terminar ya con el tema de las tablas dinámicas. Para ello pues nos vamos a venir a insertar, vamos a insertar una tabla dinámica, vamos a hacerla en una hoja nueva y bueno, pues vamos a trabajar solamente con los valores, porque hasta ahora hemos añadido solamente un campo aquí a valores, pero nosotros podemos añadir más campos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí precio, cantidad e importe, que son elementos que se encuentran en la base de datos y podemos necesitar, ¿no?, tener bien, tanto el precio como la cantidad, el importe e incluso algunas otras cuestiones que vamos a ver después. Bueno, pues ya tenemos la tabla dinámica y vamos a añadir los campos. En las filas, pues vamos a añadir el campo vendedor, podríamos añadir cualquiera de ellos, pero lo voy a hacer de otra forma. Hasta ahora hacíamos clic aquí en añadir y seleccionábamos, pero también ahora tenemos la posibilidad, aquí tenemos los campos, si yo cojo este campo y lo pongo en filas, bueno, pues lo hemos añadido de esta forma. Esto no es que facilite, porque también es muy sencillo hacerlo desde aquí, pero bueno, es algo que he incorporado las hojas de cálculo de Google últimamente. Bueno, pues ya tenemos el vendedor y ahora nos vamos a ir a trabajar con valores. Y vamos a agregar, por ejemplo, el precio, la cantidad y el importe. Bueno, pues fijaos que de qué forma tan sencilla pues nos ha sumado el precio de cada vendedor, la cantidad de productos vendidos y el importe. Vamos a agregar nuevamente el importe y ahora con esta columna vamos a ver qué otras opciones tenemos. Porque, hombre, lógicamente no es lo más adecuado repetir el importe en dos columnas, pero lo hemos puesto aquí por una razón. Lo hemos puesto aquí porque aquí tenemos la posibilidad de mostrar cómo. Y aquí viene predeterminado. Si hemos elegido la opción predeterminado, pues simplemente va a traer la cantidad tal y como se muestra en la hoja de datos. Lógicamente va a realizar el cálculo, pero la cantidad se va a mostrar tal cual. Luego tenemos porcentaje de la fila, que aquí pues tampoco es que es muy útil porque nos daría todo 100%, lo voy a hacer, esto no tiene mucho sentido. Pero aquí tenemos porcentaje de la columna. Si nosotros marcamos el porcentaje de la columna, lo que va a hacer va a ser, dentro de esta columna, va a calcular el total y va a indicar esta cantidad, qué porcentaje le corresponde en relación a el total. Esto, bueno, pues si nosotros vamos a trabajar con porcentajes, estaría bastante interesante. Además, nosotros podemos agregar, por ejemplo, vamos a agregar el vendedor. Y bueno, pues aquí, fijaos que nos da una serie de cantidades. ¿Qué ha sucedido? Como nosotros hemos incluido un campo de texto, lógicamente el texto no se puede sumar. Lo que ha hecho ha sido contar ese campo de texto. Fijaos que aquí, una vez que desplegamos, tenemos diferentes funciones. Aquí aparecen en inglés, pero bueno, creo que son bastante sencillas. Por ejemplo, sum de suma. Esta es para la función contará, la función contar. Y bueno, pues están las demás. Este es el promedio, máximo, mínimo. Esta es para contar valores únicos, la media, el producto, desviación estándar, etcétera, etcétera, la varianza, etcétera. Bueno, pues desde aquí nosotros podemos agregar una serie de funciones a los resultados. Y es una forma muy sencilla de trabajar con ellos. Bueno, pues aquí en esta tabla dinámica, fijaos, prácticamente sin hacer casi nada, simplemente es arrastrar los campos a las columnas o a las filas
o a los importes donde nosotros queremos mostrarlo, pues nos ha calculado todas estas cosas. Imaginaos si esto hay que hacerlo con fórmulas, todo el trabajo que llevaría. Además de que pues habría que saber todas esas fórmulas. A esto se le puede dar formato, todos estos títulos se pueden cambiar. Por ejemplo, aquí pondríamos total de ventas. Aquí, bueno, pues suma del importe o poner importe solamente vale. No lo voy a hacer para no gastar mucho tiempo, pero vamos a ver ya para terminar cómo poder usar una tabla en la que si añadimos nuevos registros en la base de datos los tenga en cuenta. Vamos a eliminar esta hoja, hacemos clic en aceptar y aquí fijaos que si nosotros bajamos hacia abajo tenemos estos registros, son en total 2083, si quitamos la fila del encabezado serían 2082 registros y imaginaos que yo quiero añadir un registro nuevo. Si añado ahora un registro nuevo y luego hago la tabla dinámica no hay ningún problema, pero si hacemos una tabla dinámica, vamos a suponer que insertamos una tabla dinámica, vamos a hacerlo también en una hoja nueva y por ejemplo vamos a poner el vendedor y vamos a poner el importe. Bueno, pues si lo tenemos así, vamos a poner esto un poquito más ancho. ¿Qué sucede si nosotros insertamos un nuevo registro en la base de datos? Bueno, lo voy a insertar rápidamente y ahora volvemos. Pues bien, ya he insertado ese nuevo registro, aquí lo tenemos. Fijaos que prácticamente he puesto lo mismo que había en el registro de arriba y he puesto un registro que sea significativo. Por lo tanto, el importe de este registro implicaría que este vendedor haya aumentado considerablemente el importe de sus ventas. Sin embargo, si me vengo a la tabla dinámica, esto no ha sucedido. Es decir, si nosotros miramos el vendedor en cuestión, esto no ha afectado a la tabla dinámica. ¿Cómo realizar una tabla dinámica para que nos coja los nuevos registros que estamos insertando? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser ya trabajar sobre esta tabla dinámica, la vamos a modificar, pero esto se puede hacer a la vez que se introduce una tabla dinámica. Bueno, lo vamos a hacer de las dos formas. Para ello, primero voy a eliminar este registro, eliminar fila, y nos vamos a ir nuevamente a la tabla dinámica. Primero vamos a ver cómo eliminar esto, cómo cambiar esto. Para ello hacemos clic aquí y lo que hay que dejar son solamente las columnas. Es decir, vamos a quitar las filas. Aquí tenemos la columna A y la columna H. Lo que está diciendo que el intervalo que va a tener esta tabla dinámica es que va a ir desde la columna A hasta la columna H. Vamos a hacer clic en aceptar. Y bueno, esta sería una opción. La otra sería al crear la tabla dinámica, es decir, en el momento que creamos la tabla dinámica, modificamos nosotros los campos. Ahora voy a hacer un registro nuevo. Aquí, por ejemplo, van a ser 200 y vamos a poner que vende 100 unidades. Esto también lo tengo que arrastrar porque no está hecha la fórmula. Bueno, pues si ahora nos vamos a la tabla dinámica, vamos a ver que efectivamente ahora sí tenemos ese incremento. Pues bien, esta sería la forma de crear rangos, podríamos decir, dinámicos, o una tabla dinámica que tenga en cuenta todo el importe de la columna. Pero aquí, fijaos que nosotros tenemos un espacio vacío y aquí tenemos 0. ¿Esto por qué? Porque la tabla dinámica va a tener en cuenta también todas las líneas vacías que tenga la base de datos. Como hemos indicado, columnas completas, estas líneas vacías las va a tener en cuenta. Lógicamente, dice que hay un campo vacío cuyo importe es 0. Esto habría que quitarlo, esto no queda bien así. Y esto para quitarlo lo que vamos a hacer va a ser añadir un filtro. Vamos a añadir un filtro, por ejemplo, de vendedor y en mostrar los elementos vamos a filtrar por condición, aquí, y vamos a decir que la celda no esté vacía.
Hacemos clic en aceptar y ahora ya hemos quitado bueno, no es error porque la tabla dinámica está funcionando bien, pero bueno, pues hemos quitado ya ese problema. Ahora ya, una vez que se añada un nuevo registro, por ejemplo, voy a duplicar este registro, vamos a añadir un nuevo registro, vamos a ver cómo se incrementa en el vendedor, pero ya no da ese error. Bueno, pues esto es todo. Espero que todo este contenido haya sido útil para todos ustedes. Nos vemos en el vídeo siguiente donde vamos a empezar a trabajar con gráficos y el tema de los gráficos los vamos a integrar con la tabla dinámica. Vamos a empezar viendo los gráficos de forma sencilla y luego vamos a ver cómo crear gráficos dinámicos. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el vídeo siguiente.